Muy bien, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente en la segunda hora y la última hora, muy bien, para poder descansar, de tanto estar en la computadora, ¿no? A veces los ojos y a veces duelen. Muy bien, nos habíamos quedado en los principios de localización o extensión, ¿no? Hemos mencionado que este principio, que es uno de los principios más importantes para la geografía moderna, ¿ya? Dice que consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico, tomando en cuenta algunos aspectos espaciales, ¿no? Como las coordenadas geográficas o las posiciones geográficas. Mencionaron ustedes acerca del huracán, mencionaron acerca de los huaicos, ¿no? Y acá yo les he mencionado un famoso virus, ¿no? Que es letal, dónde se originó, en qué lugar, en qué parte, en qué continente primero, ¿no? Imagínate que hasta hoy en día nos tiene confinado, imagínate que prácticamente todo un año hemos regresado, ¿no? A nuestros centros de estudio, seguimos en la casa y creo que todo este año también, ¿no? Aunque dice el 19 de abril podrían ingresar nuevamente, paulatinamente, no retornar a los centros de estudio, los estudiantes, pero ustedes saben que todavía pues no tenemos la vacuna. Muy bien, entonces era pues en las zonas rurales donde que hay poquitos estudiantes, ¿no? En cada salón habrá pues 6 estudiantes, ¿no? Así van distanciados o de repente en un parque, no lo sé. Muy bien, entonces ya tenemos sobre este famoso virus y también de acá, ¿no? De nuestro territorio peruano. Acá está China, ¿no? China, ¿dónde está? En la parte oriental ¿no? Del planeta Tierra. ¿En qué continente? En el continente asiático, ¿ya? Y aquí aparece pues el famoso virus, ¿no? Y de aquí empieza a extenderse a diferentes lugares. Cuando había aparecido en el 2019, ¿no? Creo que a finales de diciembre nosotros estábamos tranquilamente aquí, hasta que un día llegó y nos mandó a cada una de nuestras casitas. Muy bien. El principio de causalidad o explicación, ¿ya? El principio de causalidad o explicación. ¿Quién es el autor? El famoso llamado, ¿no? Alexander von Humboldt, que es el padre de la geografía moderna, ¿ya? ¿Junto con quién? Junto con Federico Ratzel, Paul Vidal de la Blache, Carlos Ritter, Jan Brunes, y así sucesivamente. Muy bien, ¿qué dice acerca de la causalidad? Causa, efecto, consecuencias. Va a explicar. Esto lo va a leer. A ver, ¿quién lo va a leer? ¿Dónde está la lista? Cruzado, Arelis. Cruzado. Sí, Miss. Léelo. Fue enunciado por el geógrafo alemán Alexander von Humboldt. Sostuvo en el análisis de los fenómenos geográficos donde deben ser investigadas las causas que determinan la extensión y destrucción de los mismos sobre la especie terrestre a fin de encontrar los efectos de carácter físico, humano y económico de tal distribución. Gracias, muy bien, Arelis, muchas gracias. Bien, entonces, este principio que dice, bien, ¿cuál es ese principio? El principio de causalidad o explicación, porque tienes que explicar, ¿no? Una causa, un efecto, consecuencia, por qué ocurren las cosas. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor? Alexander von Humboldt. ¿De dónde es? De Alemania. ¿Dónde queda Alemania? Ya sabemos que queda en Europa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento de él? ¿Qué dice?
Muy bien. Dice que en el análisis de los fenómenos geográficos se debe, ¿qué cosa? Investigar, ¿ya? Se debe investigar, ¿qué cosa? Las causas, ¿ya? Entonces dice, las causas que los generan, ¿ya? Las causas que los van a generar a fin de ¿qué? A fin de conocer, ¿ya? A fin de conocer sus efectos y sus consecuencias. ¿Cuáles son los efectos? Las causas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Es como, por ejemplo, de este famoso virus. Muy bien. ¿Cuál es la causa de este virus, el famoso denominado COVID-19, Harold? A ver. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? A ver. Harold. Harold no quiere participar. Bien. Camila. Camila Vargas. A ver, explícame del famoso virus, las causas y las consecuencias. Ya, no quieres del virus, de otro ejemplo. A ver, tú mismo inventa un ejemplo. A ver. Renzo Pillaca. Derek Palacios. A ver. Ninguno. A ver, no está ingresando. Muy bien, a ver, expliquen pues chicos, a ver, la causa-efecto. A ver, ¿de qué? Del famoso COVID, ¿cuál es la causa? ¿De dónde proviene? ¿No? ¿De animales? ¿O el hombre lo creó? Mira, esa es la causa, ¿no? El efecto. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? El contagio que va a generar la mortalidad de personas. Antes era simplemente de las personas mayores de 60 años. Hoy en día, en forma general, esta enfermedad es muy democrática, no diferencia clase social. Entonces uno podría explicar. Muy bien, entonces eso se trata acerca de qué, del famoso llamado causalidad. Ahí está, mira, ¿ve? Mediante este principio, el geógrafo es capaz de explicar el porqué de la ocurrencia de los fenómenos espaciales y sus consecuencias resultantes. Asimismo, dice que este principio que hace más científica a la geografía, porque va a investigar el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurre un sismo? ¿Por qué ocurre un huracán? ¿Por qué ocurre un huaico? El porqué de las cosas lo va a explicar. ¿Por qué, por ejemplo, la sequía? ¿Por qué, por ejemplo, las aguas por ejemplo, las lluvias torrenciales? ¿A qué se genera? Por ejemplo, ¿a qué se genera la famosa contaminación ambiental? Entonces, todo eso nos va a explicar cuál es la causa y finalmente cuál es la consecuencia. Entonces, de eso se trata, porque lo vamos a investigar, ¿no? Detalladamente. Y después de investigarlo, lo vamos a explicar, ¿ya? Lo vamos a explicar. ¿Y cuáles son los ejemplos? Acá lo tienen. El principio de causalidad, que nos permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Aquí, por ejemplo, ¿por qué un terremoto? ¿No? ¿Por qué la migración? ¿Por qué, por ejemplo, los problemas sociales que ocurren en una sociedad? La delincuencia, ¿no? De repente la prostitución y así sucesivamente, ¿no? El por qué, por ejemplo, la sequía, ¿no? Entonces, a ver, explícame por qué un terremoto. ¿Ingresó Sebastián? No ingresó Sebastián, si vamos a ponerle falta. A ver, Jaime Rojas. ¿Por qué ocurre un terremoto? Jaime. Porque las placas tectónicas se mueven. Exacto, las placas tectónicas empiezan a friccionarse, empiezan a chocarse, muy bien, a deslizarse, y por lo tanto va a generar en la parte interna, ¿no? En el foco llamado
hipocentro, acá revienta, y finalmente acá sale el famoso epicentro. ¿Y cuáles son las consecuencias? A ver, Villanueva, Harumi Villanueva. Algunas consecuencias pueden ser muertes y de que se caen edificios. Exacto, muy bien. Imagínate, acá hay cantidad de personas, ¿no? Imagínate si este edificio se cae, se hunde, cuántas vidas humanas vamos a tener, ¿no? Y también daños materiales y daños humanos, así simple vista. Migración. ¿Por qué la gente migra? ¿Cuál es la causa para que tú te vayas de tu país a otro lugar? El trabajo. Muy bien, el desempleo, correcto, el desempleo. Otro. Inflación y La depresión. inflación, muy bien, la crisis económica. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Porque hay... Venezuela. ¿Dónde pasó? Venezuela. Venezuela, la hiperinflación fue, ¿no? Y finalmente la gente tuvo que ir en busca de qué, en busca de alimento, en busca de beneficios para poder alimentar a sus hijos, ¿no? Imagínate prácticamente a diferentes lugares, se han ido a Centroamérica, se han ido a Sudamérica y algunos países también, ¿no? Entonces, esa es la migración. Entonces, vamos a explicar y cuáles son las consecuencias. Si por A o B migran ellos, no migran, se quedan ahí, ¿cuál es la causa? La consecuencia puede ser muerte, desnutrición, la delincuencia y así sucesivamente. Entonces, esos son los principios de causalidad que nos va a explicar el por qué ocurren, ¿no?, los hechos o fenómenos geográficos. Relación o conexión, ¿ya? Relación o conexión. Esto lo va a leer. A ver. Sebastián. Sí, Miss. Léelo, hijo. Fue anunciado por el geógrafo francés Jean Bruges. Dice, todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones. El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los fenómenos similares que pueden presentarse en otros lugares del planeta. Excelente, muy bien. Dice que todo hecho fenómeno siempre tiene que estar relacionado, o sea, conectado, ¿no? Relación o conexión. Entonces, ¿quién es el que fundamenta? El famoso llamado Jean Brunis. ¿De dónde es? De Francia, ¿correcto? Jean Brunis. ¿Qué dice? ¿Qué afirma acerca de este principio? Dice que todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí, ¿no? Acá está, entre sí, y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones, ¿ya? Teniendo en cuenta sus múltiples conexiones. Eso es lo que dice este principio, ¿ya? Es lo que lo fundamenta. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, cómo influye la corriente de Humboldt en el clima, tanto en la costa, ¿no?, norte, sur y centro, ¿no? La corriente peruana, la corriente de Humboldt, muy bien, que el afloramiento, etc. Y también, por ejemplo, cómo influye el anillo del fuego del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, de las placas tectónicas, ¿no? Acá está la placa sudamericana, en el Perú está la placa de Nazca, placa de los Cocos, centroamericana, norteamericana, y acá la placa llamada asiática, oceánica, y así sucesivamente. Siempre hay una relación, ¿ya? Una conexión. Acá están los ejemplos, mira, ¿ven?
No hay ejemplos, solamente estos son los ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a influir, no? ¿Cómo influye cada uno de en los diferentes lugares o fenómenos, hechos geográficos? Pasamos a la comparación o analogía, ¿ya? Comparación o analogía, diferencias o semejanzas. Es como, por ejemplo, yo lo puedo, por ejemplo, acá analogía. Paul Vidal de la Blache y Carlos Ritter. Son personas, muy bien, varones, y a la vez son de diferencias de diferentes países. Paul Vidal de la Blache es de Francia y Carlos Ritter es de Alemania. Los dos son geógrafos, entonces ahí está la similitud. ¿Qué dice sobre la comparación? A ver, ¿quién lo va a leer? Kiara, ¿no quieres participar, Kiara? Un voluntario. Harold. ¿No? Yo mis. Ya, hijo, tú. Léelo, hijo. Ya. Ahí está. Expuesto por Carl Richter y Paul Vidal de Blache, quienes en sus estudios encontraron similitudes en los hechos económicos y sociales de diversos puntos del planeta, tratando de siempre deducir una ley general aplicable a todas las circunstancias semejantes. De esta manera, estudiar el origen de los Andes peruanos nos lleva al estudio del génesis de los Alpes o de la cordillera del Himalaya, con el objeto de lograr una generalización que tenga validez para el análisis de las montañas y su formación. Excelente, muy bien, porque dice, por ejemplo, habla de las cordilleras. ¿Cómo se originaron? Cordillera de los Andes y la cordillera Himalaya. Los dos son cordilleras. Muy bien. ¿En qué se diferencia? La diferencia en que está la cordillera de los Andes es la más larga del mundo, mientras que la cordillera del Himalaya es la más alta del mundo, ¿no? Los Alpes también son cordilleras, la más chiquita, donde están en Europa. La cordillera de los Andes, ¿dónde está? En Sudamérica. ¿Y dónde está la cordillera del Himalaya? En Asia. Entonces, mira, ahí está la diferencia, que vamos a comparar las semejanzas y las diferencias. Acá los ejemplos, mira. Ahí está. Por ejemplo, las características socioeconómicas del Perú, como, por ejemplo, el desempleo con todos los países latinoamericanos, ¿ya? O sea, con los países latinoamericanos. Estamos hablando desde México, Centroamérica y toda Sudamérica. Tiene similitud, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en México también hay desempleo, ¿no? Y también en el Perú hay desempleo. Desnutrición también hay en Bolivia, también hay en Chile, etc. Miseria también, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Hambre, altas tasas de natalidad, o sea, hay niños que nacen en cantidad y también hay niños que mueren, ¿no? También tenemos analfabetismo. Analfabetismo, los que no saben leer y escribir, pero actualmente tenemos el analfabetismo que no sabe qué cosa manejar la tecnología. También hay prostitución en diferentes lugares, ¿no?, del mundo y además en toda Latinoamérica. La drogadicción, la delincuencia, ¿no? Son similares a todos los países latinoamericanos, ¿no? Y también como las economías dependientes. Perú depende de qué, de la economía de las grandes potencias, ¿ya? Y también los países como Chile, Argentina, Brasil y así sucesivamente. Entonces, esa es la comparación. Vamos a comparar las diferencias y las semejanzas. ¿Quiénes son los representantes? Paul Vidal de la Blache y Carlos Ritter. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos afirma en conclusión? Así más chiquitito. Muy bien, ellos nos afirman que ¿no? En el estudio de un hecho o fenómeno geográfico deben señalar qué cosas, sus características y elementos para compararlos con otros de su mismo género para establecer sus semejanzas y diferencias. Tiene que ser de su mismo género, pues hablábamos de las cordilleras, ¿ya?
Muy bien, entonces ese es el principio de comparación. Pero en esta comparación hay uno también que es la famosa descripción, ¿ya? ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene, por ejemplo, Paul Vidal de la Blache. Pero este es uno, por ejemplo, los ejemplos de los principios de comparación. ¿En qué consiste? En establecer semejanzas y diferencias entre hechos o fenómenos geográficos, ¿no? Acá les he puesto pandemia, epidemia. ¿Son del mismo género? Sí. Muy bien. Epidemia, ¿no? El más chiquito, es una región, y en cambio pandemia informa general, ¿ya? Acá, por ejemplo, la pobreza, la miseria y acá el desempleo, que están en busca de trabajo, tanto en Venezuela, tanto en Chile, tanto en diferentes lugares, ¿no? Este famoso pandemia nos ha afectado, nos ha golpeado a muchos, ¿no? Económicamente. Muy bien, y nos ha generado también migración. De acá, de nuestro territorio peruano, de Lima, han migrado muchos, ¿a dónde? A sus, por ejemplo, a los departamentos, ¿no? De repente se han ido a Ayacucho, de repente se han ido a Cajamarca, en la selva, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando iban, ¿no? Caminando por las carreteras, como no había movilidad, y entonces ellos tenían que llegar caminando por la desesperación de ¿qué? De hambre, ¿no? Como no hay trabajo aquí, entonces ellos fueron en busca de trabajo a diferentes lugares. Entonces, ¿cuál es el principio de descripción? Ahí está. Este principio de descripción fue fundamentada por quién? Por Paul Vidal de la Blache. ¿Qué dice este principio de descripción? Simplemente que va a dar, ¿no? Va a dar a conocer todas las características de un hecho o fenómeno geográfico que queremos estudiar. Solo voy a describir, ¿no? Es como, por ejemplo, acá a Paul Vidal de la Blache, vamos a describirlo, ¿no? Cómo es el color de su cabello, de sus ojos, etcétera, etcétera. Entonces, de un paisaje que quiero, por ejemplo, describir, en un paisaje voy a encontrar ciudades, árboles, puentes, ¿no? De repente viviendas, granjas, camiones, ¿qué más? Autopistas, animales, y así sucesivamente lo voy a describir detalladamente. De eso se trata el principio de descripción. Evolución o dinamismo. La última para terminar la clase. Evolución o dinamismo. Muy bien, ¿qué dice la evolución? ¿Quién es el que va a fundamentar? También Jean Brunes. ¿De dónde él? El de Francia. Muy bien, ¿qué dice? Fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes. Él dice, ¿qué dice? Todo se transforma a nuestro alrededor. Nada está estático. ¿Ya? Todo está en constante transformación, ya sea por los agentes, ¿no? Antrópicos o naturales. O sea, alrededor de nosotros bien disminuye o bien aumenta. No hay nada que esté verdaderamente inmóvil. Los hechos geográficos, físicos, humanos son hechos en perpetua transformación y deben ser estudiados como tales. Por ejemplo, aquí, ¿por qué les he puesto las rocas? La desintegración de las rocas, ¿ya? Estas rocas que eran, ¿no? Grandes, pero se van desintegrando poco a poco por la erosión, ¿ya? ¿Qué más dice acerca del dinamismo o de la evolución o simplemente de la actividad? Los hechos o fenómenos geográficos están en constante transformación. No hay nada que esté verdaderamente inmóvil. Eso sería la característica más chiquita, o sea, en reducción, en deducción, en resumen, ¿no? O sea, este principio está fundamentado por Jean Brunes, que todo hecho o fenómeno geográfico está en constante transformación. No hay nada que esté verdaderamente inmóvil, ¿ya? Inmóvil. Muy bien, o sea, todo es constante transformación, cambios. Por ejemplo, en Lima, antiguamente era chiquito, mira, ¿ves? Al principio. Por ejemplo, Lima era chiquito y ahora pues ha crecido, ¿no? Tanto verticalmente y también como horizontalmente, ¿ya? Los edificios, por ejemplo, el centro de Lima, vamos a encontrar de 14 pisos, etcétera. Aquí en Villa El Salvador, el máximo podemos crecer hasta 5 pisos, ¿no? Porque el terreno está apto solamente para 5 pisos y no más. ¿Por qué? Porque estamos en una zona roja, ¿no? De los grandes sismos por las placas.
Muy bien, entonces esto es Lima, ese es el ejemplo de evolución, que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, va cambiando tanto por las erosiones, o sea, tanto por el hombre como por la naturaleza, cuando generan los huaicos, ¿no? Cambian, ¿no? Cuando generan, por ejemplo, los huracanes, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, este es el principio que nos explica acerca de la disminución o el crecimiento, ¿no? Muy bien, este va a ser para la tareita, para la próxima clase que les voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Hoy día lo voy a colgar. Claro, durante hoy día o mañana lo cuelgo, porque tienen una semana para entregar, ¿ya? Así que le pasan la voz a sus compañeritos. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí ha terminado nuestra clase. Ya sé que están cansados, son muy poquitos que han ingresado hoy día. Muy bien, entonces cuídense, bendiciones, hasta la próxima clase. ¿Ya, queridos estudiantes? Cuídense. Chao, Papi, Jaime, bendiciones. Chao, mis. Chao.